Veamos. Listo. Ya estamos grabando. Eh, Muchachos, quiero compartirles esta imagen. ¿Me confirman, por favor, si la ven? Si están viendo mi escritorio, por favor. Sí, profe, sí se ve. Sí, señor. Listo. Muy Resulta, bonita la frase. sí, es bonita. Pues me llamó la atención porque vi esta foto en internet. Resulta que este señor, bueno, no sé quién es un man ahí, me pareció curioso ponerle esa frase. Si de pronto alguno conoce a este man, entonces que le mando saludos. Resulta que este mancito que ven ustedes ahí, dijo, bueno, una de entre tantas frases, una que me llamó mucho la atención. Dice, el genio se hace con un 1% de talento y 99% de trabajo. Yo quiero empezar esta sesión preguntándoles a ustedes qué opinan acerca de esta frase. Pues que es verdad, no sé. Ay, es que esa Que adicción me argumentos. mata, pero qué, No, pues, qué o sea, sí. verbo tan amplio, increíblemente. Yo esperaba un tratado de por lo menos 5 minutos. No, pero sí, pues digamos, sí, tienes razón. Es que Lo que somos está diciendo. personas de pocas Pues que, palabras. Sí, exacto. Ay, ya. Profe, pues Sí. yo opino. no, pues que la base de todo sueño es el esfuerzo. La base de toda meta es el esfuerzo, ¿no? La Claro, base no de estoy toda equivocado. meta es el esfuerzo. Bien, chévere, chévere, por ahí Y pues empezamos que, bonito. o sea, lo único imposible es aquello que no se intenta y pues que si nosotros lo intentamos y ponemos de nuestro empeño, pues lo podemos lograr. Vale, muy bien, bonito. ¿Quién más? Pero de a uno, no se avalanchen, por favor. Julián, diga algo. Yo siempre Se tengo que decir, traba. pues de hecho sí, ahí está diciendo, es un ejemplo que uno podría dar, es que por ejemplo un corredor tiene que, tiene que entrenar para Correr. poder, o sea, digamos, puede que corra rápido porque, no sé, es alto y tiene las piernas así largas y pues eso es Corto. algo, no, un momento, y eso se puede tomar como algo de talento o algo así, pero si el tipo no trabaja en correr, pues le va a ganar un bajito que ha corrido toda la vida, entonces No, ahí, pues obvio. sí, Ya, profe. listo. Tú tocaste un punto y es que te fuiste a un ámbito físico. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros nos trasladamos eh, a un ámbito un poco más intelectual? Traslademos esta frase a un ámbito un poco más intelectual. ¿Qué les parece si nosotros ahora ponemos a competir un genio, una persona que nació con unas habilidades impresionantes, increíbles? Lo ponemos a competir contra una persona, llamémosla de esta manera, una persona estándar, una persona que se encuentra en un nivel de inteligencia promedio. ¿Listo? Y pongamos una situación. Una de las situaciones es que el genio pues no necesita esforzarse, observa que no necesita esforzarse, todo lo recibe normal y continúa con su labor de una manera normal para él. ¿Sí? Sí, uy, profe. Frente a esta situación, la persona que tiene habilidades normales, estándar, se da cuenta que tiene que empezar a trabajar un poco más, ¿no? Le toca trabajar un poco más y se empeña en trabajar un poco más para poder llegar a tener un nivel académico muy bueno, ¿sí? Tenemos esa situación. Por otro lado, imaginen que ahora
nuestro genio, viendo esa opción de que tiene esa habilidad, esa aptitud, y observando su entorno, se da cuenta de que para él no hay competencia. Se siente desmotivado de alguna manera o no se esfuerza por conseguir lo que quiere porque ve que él según su manera de pensar, no requiere ningún esfuerzo. Frente a esa persona tenemos nuestra persona estándar que continúa con el mismo pensamiento, diciendo, necesito esforzarme más, quiero alcanzar este punto intelectual y voy a seguir trabajando en ello. Entonces nos encontramos con un dilema en el que vamos a recordar tal vez un poco el cuento de la liebre y la tortuga. ¿Sí se acuerdan de la liebre y la tortuga? Entonces resulta que en el cuento de la liebre y la tortuga eh, ganó el zorro, ¿no? ¿Sí sabían que realmente en el cuento de la liebre y la tortuga el que ganó fue el zorro? What? ¿Se los comió a los dos? Claro, el zorro fue el que se comió a la liebre, ¿no? La liebre se quedó Repadito. dormida y tomó. No, Y profesor, re ilegal. tomó. Esa parte del cuento no me lo sabía. Sí, Por es un dos. cuento. Eso no lo habían dicho. Eso no lo habían dicho. Lo que pasa es que aparece en el texto original. Entonces, muchachos, ¿por qué quise empezar con esta? Porque si bien es cierto que se ha dicho que este man que yo no sé, lo vi por ahí alguna vez en una película, hay frases que hay algunas leyendas, algunas veces urbanas, otras normales, que dicen que esta persona tenía un coeficiente intelectual muy alto. Realmente sí es cierto, un coeficiente intelectual muy alto, pero resulta que en sus primeros años de vida, él no dejó ver tanto el despliegue de sus habilidades, precisamente por su falta de motivación, ¿no? En sus primeros años él no se sentía motivado precisamente porque se encontraba frente a unas preguntas que le hacían a él que para él parecían ser eh, inocuas, no tenían razón de ser y era algo que a él no le interesaba. En el momento en el que encontró su punto de interés, empezó a enfocarse y a llevar toda su concentración hasta allá, ¿sí? Todos sabemos a qué llevó esto. Todos sabemos que finalmente este man se convirtió en el escritor de Titanic y eh, Titanic llegó a ser, a ganar los Óscares, ¿no? Sí, sí fue ese, sí fue este man. Claro. Eso. Entonces, miren Sí. la situación. Miren la situación, lo que pasaba con Einstein, siempre desde que nació tuvo esa habilidad, ¿cierto? Esto lo comento precisamente porque en ingeniería, eh, y es frecuente encontrarse con una de las siguientes situaciones. En ingeniería, eh, desde que yo he estudiado, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo me acuerdo, me he encontrado con compañeros, estudiantes, alumnos, que siempre se hacen la misma pregunta, ¿será que esto sí es para mí? Y al final, para unos, la respuesta es no. Para otros, la respuesta es sí y me quedó gustando. Generalmente, para los que la respuesta es sí, de hecho, pensaría yo en mi poca experiencia, para las personas que la respuesta es sí, es un sí tan incisivo, tan importante, que parece que empezarán a desplegar todos sus esfuerzos para continuar por ese lado. Es decir, resulta que no sé quiénes hayan jugado aquí ajedrez. Quiero hacer como una analogía. Cuando uno juega ajedrez, al principio uno no sabe jugar ajedrez, pero cuando le coge el tiro al ajedrez,
empieza uno a soñar con jugadas, a pensar en ajedrez a cada rato. El ajedrez se vuelve el amante. Algo muy parecido dentro de mi corta experiencia y de lo que he visto con mis compañeros sucede precisamente con la ingeniería. Cuando ya uno le coge el tiro a la ingeniería, se vuelve una completa goma. Precisamente quiero comentarles la siguiente anécdota. Tengo un estudiante que en este momento está empezando a aprender a trabajar con Linux y se siente súper motivado, está súper contento y es algo bonito, ¿no? Pero mi punto es que nosotros, en el momento en el que nos encontramos, apenas estamos empezando con una carrera, nos encontramos en un proceso incipiente en la carrera, todavía nos hace falta más, apenas estamos conociendo qué es lo que queremos. Le estamos dando la oportunidad a una gran carrera que para no ir más allá es una carrera que contiene gran cantidad Dios. gran cantidad de conceptos en muchas áreas, en muchas ciencias. Entonces, resulta que esto puede en muchos casos llegar a convertirse como en un reto mental. Y cuando empieza uno a superar esos retos mentales, el conocer más ciencias, el conocer más temas, eh, y empieza uno a superar todos esos retos, es algo motivante. Es como si empezara a secretar niveles de cortisona altos en el cuerpo y empieza uno a enamorarse precisamente de esa carrera. Eh, Esto lo hago precisamente porque dentro del sílabus pues tenemos un punto que nos habla acerca de los conocimientos, habilidades y aptitudes, pero yo quiero enfocar precisamente este tema dentro de mi corta experiencia a las personas con las que me he relacionado y que han dicho no puedo con la ingeniería. No puedo con la ingeniería. Son personas que de hecho han desaparecido en mi vida, pero con las personas que sí continuaron con la ingeniería, que en algún momento dijeron, ¿será que esto es para mí? Pero siguieron, han sido personas que me han ayudado a mí también a ser ejemplo, me han mostrado que se puede con trabajo. Eh, no les voy a decir mentiras, en ningún momento de mi vida yo me pregunté que si esto era para mí, simplemente porque debido a la situación que vivíamos en la familia, yo estaba enfocado en que la única salida que tenía era continuar por el camino que ya tenía. Pero, pero no les puedo negar que sí he encontrado mucha gente en el que llega a un punto y encuentra materias tan pesadas, tan difíciles, que llega y dice y se cuestiona, ¿será que esta carrera sí es para mí? Y a esas personas simplemente tengo que agregar esta frase. Esta frase que es la que vemos aquí en la pantalla, el genio se hace con un 1% de talento y 99% de trabajo. Si yo me empeño, le pongo el trabajo, muy seguramente voy a sacar adelante esa materia, ese tema, ese concepto que para mí resulta difícil, complicado, ¿no? Y esto como parte de una motivación inicial en la clase. Resulta que hoy vamos a hablar un poco acerca de, a ver si nos aparece por acá, vamos a hablar un poco acerca de esto. Esto, ¿qué les parece, muchachos? Ah, por Dios. Eso. ¿Cómo se llama ese cantante? Se me olvidó el nombre. Ese es Fito Páez. ¿Cuál Fito Páez? Fito Páez, ¿qué Fito Páez? Ozuna. Ozuna. Usted que se pone a escuchar Ozuna.
Bueno, póngale cuidado. Profe, ¿qué tal? Sí, ¿cómo no? Usted es de los que va al concierto allá y se quita la camiseta. Osuna, mírame, mírame, ¿sí? ¿Qué tal este? Chinazos, ¿reconocen esto? Si yo pudiera poner un título a esta diapositiva, imaginen que ustedes le pueden poner un título a esta diapositiva. Escucho opiniones. ¿Qué título le pondrían? Unidades de medida. Tipos de unidades de medida, ¿no? Unidades de medida. Listo. Unidades de medida. Resulta que si yo les hablo de, imaginen que aquí, en este cuadro, colocamos al final otra fila y en la parte de cantidad voy a colocar la palabra velocidad. En la parte de unidad básica voy a colocar la V o, o el metro sobre segundo. Y en el símbolo sí voy a colocar la V. ¿Listo? O mejor, dejemos unidad básica, velocidad y símbolo de la unidad M sobre S, es decir, metro sobre segundo. Si yo adiciono esa fila, si yo adiciono esa fila, si se dan cuenta que cabe dentro de lo que tenemos ahí, la pregunta es, ¿por qué en este cuadro no aparece la velocidad? Si la velocidad es una unidad de medida, claro, una unidad de medida que me expresa. Una unidad de medida me expresa, me da la característica estándar de alguna medición, ¿cierto? Por ejemplo, en cuanto a longitud, me dice cuánta distancia en metros. También me la puede dar en pies, ¿sí? El sistema que estamos manejando aquí en este momento es el sistema internacional. ¿Listo? Por eso vemos unidades de medida en metros, kilogramos, segundos, amper, kelvin, candela y mol. ¿Por qué no vemos aquí la velocidad? Si la velocidad yo la puedo expresar de esa forma, es decir, yo puedo decir, uy, mire, vale, cuidado, David está que corre a 30 kilómetros por hora. Se man corre rapidísimo. Ojalá. Entonces, ¿por qué no vemos ahí esa unidad de medida? Profe, pues yo creo que porque esa tabla es como más relacionada con, pues no sé, digo yo que con lo de los temas de electrónica, ¿no? Porque tiene corriente eléctrica, intensidad luminosa, velocidad, pues qué, Y pues, la cantidad de sustancia. Eso es cuando no, todo pues, lo que usted necesita para poder recibir los conocimientos de matemática. Necesita mucha sustancia para poder aguantar la trasnochada estudiando. claro. ¿Qué tipo de sustancias usted usa? No, colmo. Señor, ¿Qué tipo de sustancias está usando para poder no, soportar eso? profe, no. Y decían, Bien, Qué jefe. resulta que la tabla que vemos Pareja. acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que la ¿Qué? tabla que vemos acá es una tabla con 7 unidades básicas, 2, 4, 6, 7. Y acabo de darle una palabra que es fundamental a la hora de titular esta tabla que tenemos aquí. La palabra básica. Resulta que estas 7 unidades de medida son las unidades de medida básica dentro de toda la física. Dentro de toda la física vamos a encontrar estas 7 unidades de medida de forma básica. Y ustedes me van a decir, bueno, pero usted acabó de mencionar la velocidad, o sea, eh,
Es ilógico, es una unidad de medida, sí, pero no es básica, porque resulta que la velocidad la puedo conformar, la puedo constituir a partir de la longitud y el tiempo. Claro, la velocidad es metros sobre segundo, m sobre s, ¿cierto? Entonces es una unidad compuesta a partir de estas unidades básicas, ¿de acuerdo? Estas son las unidades básicas que existen en la física. Estamos hasta acá. Eh, las demás unidades resultan ser composición de todas estas unidades de medida. Y en el sistema internacional que estamos manejando ahora nos dice que la unidad básica para la longitud es el metro, para la masa el kilogramo, el tiempo el segundo. Para la corriente, quiero hacer una pausa aquí para decir que para la corriente son los amperios. ¿Qué otra unidad de medida eléctrica conocen ustedes aparte de los amperios? Aparte de la corriente. Los Ah, ohmios, creo que. los ohmios, Los voltios. los voltios. Entonces, resulta que, miren que la unidad básica en este caso resulta ser el amperio. En este caso, para este momento, quiero activar mi cámara. La unidad de medida básica en este caso, de forma física, resulta ser el amperio. ¿Qué es el amperio? A mí me gusta de pronto relacionarlo un poco con historias que he vivido de forma personal. Resulta que yo no sé si les he contado que yo soy egresado de la Universidad Distrital, no sé si sabían eso, no sé si en algún momento les comenté. Resulta que Sí, sí, allá sí. la Universidad Distrital allá en Bogotá eh, está ubicada entre la séptima y la carrera 13, ¿sí? Y al otro lado de la séptima se encuentra otra universidad también conocida, que es la Universidad Javeriana. Obviamente en la Universidad Javeriana, pues imagínense uno estudiante viendo las estudiantes de medicina, de derecho, de psicología, pues uno se enloquece, se alborota, se emociona demasiado, ¿no? Resulta que ahí hay una calle que es común a las dos universidades y es la calle 40. La calle 40 es común a las dos universidades. Las personas o los estudiantes que salen de la Universidad Javeriana y quieren ir a tomar su transporte tienen que pasar obligatoriamente por la calle 40, igual que los estudiantes de la Universidad Distrital, ¿sí? Entonces, por la calle 40, el desfile de mujeres era impresionante, muchachos. Estábamos nosotros felices disfrutando, las niñas de la Javeriana pasando, las estudiantes de psicología, y eso era la locura, era una diversión. Quiero hacer aquí una pausa y continuar con este concepto de corriente eléctrica y vuelvo a retomar la historia. Resulta que el concepto de corriente eléctrica, denominado ampere, si me permiten voy a abrir un Word para que lo veamos por acá. Regálenme un segundito. Y abrimos un documento en Word. Abrimos este documento. Bien. Por favor me dicen si no llegan a ver bien. Voy a tratar de colocar esto un poco más grande. ¿Listo? Entonces, la corriente, ¿sí?, resulta ser una derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Es decir, la corriente resulta ser un flujo de cargas eléctricas
Imaginen ustedes que tenemos un cable. En este cable tenemos unas ciertas cargas, ciertos electrones que se mantienen estáticos, se quedan quietos, no circulan. En ese momento podríamos decir que la corriente es cero, porque precisamente aquí en la ecuación que vemos nos dice que la corriente tiene que ver con un cambio en el tiempo. Este ds es una variación en el tiempo. Si nosotros nos vamos a hablar de una variación un poco más grande, entonces hablaríamos tal vez de, pues, de un delta ds, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una variación infinitesimal, utilizamos la derivada. Pero cuando esa variación deja de ser infinitesimal para hacer una variación un poco más grande, dándole un intervalo un poco más amplio a la variación, decimos que es de esta forma, un delta, ¿sí? Que es la variación de alguna variable, valga la redundancia. Tenemos aquí la variable, en este caso, la variable carga, ¿cierto? Y el delta me representa la variación de la carga. Entonces, ¿qué resulta ser la corriente? La corriente resulta ser una variación de la carga con respecto a una variación del tiempo. La carga, podríamos decir que la carga tiene unidades de medida, casi todas las unidades de medida son representadas por personas que fueron importantes históricamente en la ciencia. Las unidades de medida de la carga son representadas por algo que se llama el Coulomb. El coulombio. Casi siempre uno lo menciona como el Coulomb. Entonces el Coulomb resulta ser una unidad de medida de carga. La S es una unidad de medida en el tiempo, ¿no? Entonces, S simplemente representa los segundos, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la corriente es la derivada, o mejor, la variación de la carga sobre una variación en el tiempo. Pero veíamos nosotros aquí en la presentación que la corriente eléctrica tiene un símbolo de unidad que es la A. Y su unidad de medida, su unidad básica de medida es el ampere. O sea que la corriente se mide en amperios, ¿cierto? Entonces se mide en amperios. Extendamos un poco esto por acá. La corriente se mide en amperios, ¿cierto? Y resulta ser una variación de la carga sobre una variación del tiempo. ¿Dónde habíamos quedado en la historia? Resulta que nosotros, como estudiantes de ingeniería eléctrica de la Universidad Distrital, obviamente llenos de mujeres en la carrera, nos gustaba de todos modos pasar por la calle 40, ¿no? La calle 40 circulaban muchos estudiantes de psicología de la Javeriana, entonces era muy atractivo para nosotros, tanto que nosotros la bautizamos como la calle del Ampere. La bautizamos la calle del Ampere simplemente porque pasaba un coulomb por segundo. Entonces empecé yo a relacionar, claro, el ampere es un coulomb por segundo, ¿cierto? Precisamente porque nosotros llamábamos a esa calle la calle del amperio. ¿Listo? Y es una forma mnemotécnica de pronto de recordar a qué corresponde la corriente. La corriente corresponde a una variación de la carga sobre una variación del tiempo. ¿Listo, muchachos? Y es diferente a otra cosa que
llamamos el voltaje. ¿Listo? El voltaje tiene unidades de medida en voltios. Es totalmente diferente. Si yo digo que por este alambre pasan 5 amperios, no puedo confundir las unidades de medida amperios con voltios. Son totalmente diferentes. Esta aclaración la hago porque he encontrado algunos estudiantes que en su proceso inicial empiezan a confundir los conceptos de corriente con voltaje y son totalmente diferentes, ¿sí? El voltaje, las unidades en voltios, realmente resultan ser una fuerza. Las unidades en corriente resultan ser una especie de flujo. Una especie de flujo porque se está contando la cantidad de cargas que van pasando a lo largo del tiempo. El voltaje es esa retención de esas cargas, la capacidad de retener esas cargas entre dos elementos. Resulta que es muy diferente realizar una medición en corriente y ustedes se van a dar cuenta de eso más adelante cuando ya tengan un poquito más de conceptos de electrónica. Es muy diferente realizar una medición en corriente a realizar una medición en voltaje. Se realizan de forma diferente. ¿Listo? Tal vez de pronto en alguna clase más adelante hablaremos un poco acerca de las formas de medición, las tomas de medida de estos dos tipos de unidades. ¿Listo? Muchachos, hasta aquí, ¿cómo va? ¿Preguntas? ¿Cómo se sienten? Tráiganme un tintico, tengo la boca seca. Voy a decirle a mi amigo imaginario que me traiga un tinto. Tinto, que ya estoy seco. Resulta que esta tabla que tenemos aquí, que es las unidades básicas de medida, también se pueden extender a partir de su uso, de su utilización. Tomemos como ejemplo la primera cantidad de medida, es la longitud. La longitud con una unidad básica que es el metro. Entonces, vámonos un poquito por acá. Resulta que el metro, vamos por acá. Resulta que el metro se puede medir, se puede utilizar como una unidad de medida básica de distancia a partir del punto donde me encuentro. Recuerden que ese señor que vimos en la presentación dijo que es muy importante tener en cuenta el punto de observación. Para nosotros el punto de observación es donde vamos a estar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí nos podemos desplazar tantos metros hacia adelante o tantos metros hacia atrás. Vamos a suponer que nos desplazamos en una sola dirección, o hacia adelante o hacia atrás, y resulta que este desplazamiento nos puede llevar a tener grandes distancias. Yo puedo desplazarme grandes distancias. Tan grandes distancias podría llegar a desplazarme de manera lineal que empezar a usar la unidad de medida básica, el metro, como una unidad de medida totalitaria para todas las distancias, resulta ser algo engorroso para cuando hablamos de distancias totalmente grandes. Imaginen que yo soy capaz de avanzar caminando tal vez unos, digamos que 1.000.000 de kilómetros, ¿sí? Yo avanzo 1.000.000 de kilómetros hacia adelante y entonces 1.000.000 de metros hacia adelante y yo digo, me preguntan, bueno, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de hace 1.000.000 de metros, 1.000.000 de metros atrás. He recorrido 1.000.000 de metros. Resulta que empezar a hablar con estas unidades de medida, pues empieza a ser un poco engorroso. Imagínense más que yo tengo toda mi vida para caminar y puedo seguir caminando, ya no camino 1.000.000, sino 1.000.000.000, ¿cierto? O incluso 1.000.000.000 de kilómetros. Entonces empiezan todas estas unidades de medida a ser un poco más engorrosas. Lo que se hace para el manejo de estas unidades de medida con grandes cantidades
es hacer agrupaciones de las unidades de medida que manejamos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está mi Word? Ya. Empezamos a hacer agrupaciones de todas estas unidades de medida y esto se puede aplicar, esto se puede utilizar a todas las unidades de medida que nosotros eh, vemos acá, a todas las unidades de medida. Bueno, de hecho, en la única unidad de medida que ya se está aplicando desde un inicio es en la masa y ya les voy a decir por qué. Miren, la unidad de medida básica en la masa es el kilogramo y ya les voy a decir por qué. Resulta que vamos a utilizar para esto, para explicar esta parte, voy a utilizar esta tabla. ¿Listo? Y les voy a pedir el favor que nos ubiquemos todos en la fila donde se encuentra el 1 en la columna que está totalmente a la derecha. Miren que ahí hay un 1, ¿sí? Un 1, ¿cómo se puede representar? Bueno, como 10 a la 0. 10 a la 0, cualquier número elevado a la 0 es un 1, ¿sí? A partir de esa unidad, yo podría decir en mi desplazamiento, bueno, sí, desde el punto en el que estoy, puedo decir que andé 1 metro o 10 metros, no hay problema, o incluso hasta 100 metros puedo decir que andé. La idea de manejar grandes distancias o grandes cantidades es hacer agrupaciones en equipos de a 3 ceros. Cuando ya nos topamos con un tercer cero, lo más aconsejable es empezar a hacer una agrupación de ceros. ¿Listo? Entonces, nos vamos por aquí a nuestra presentación y nos encontramos con que si empezamos a incrementar la cantidad, vamos a hablar de distancia que estamos recorriendo. Si empezamos a incrementar la cantidad de distancia que estamos recorriendo, a partir de esta unidad, nos encontramos con que puedo avanzar 10, 100 o 1000 metros. Pero resulta que aquí en 1000 metros ya podemos hacer agrupaciones de 3 ceros. Esa agrupación de 3 ceros se denomina kilo. O sea que si yo he recorrido 1000 metros, yo puedo decir que puedo decir también que he recorrido 1 kilómetro, ¿cierto? Una agrupación de 1000, una agrupación de 3 ceros, una agrupación de 1000. He recorrido 1 kilómetro, pero puedo seguir caminando y llegar a recorrer 1 millón de metros. Para decir 1 millón de metros, yo puedo tomar ese millón y acomodarlo en dos agrupaciones de 3 ceros. Cuando se realizan dos agrupaciones de 3 ceros, lo llamamos el mega, un megámetro. Y así sucesivamente. Para esto tenemos una notación en la que se empieza a incrementar, el incremento de ceros empieza a darle una notación a cada una de estas agrupaciones, empezando desde el kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, yuta, en fin, ¿sí? Pero también resulta que tenemos cantidades infinitamente pequeñas. Si nosotros vamos a ver la distancia, ya no a manera grande, a manera gigante, sino a manera pequeña. De hecho, hay una teoría que dice que si el universo es infinitamente grande, tal vez también pueda ser infinitamente pequeño. Entonces, nosotros podemos tomar mediciones muy pequeñitas, ¿no? Para tomar estas mediciones pequeñas a partir de la referencia que es nuestro metro. Para tener en cuenta estas referencias pequeñitas empiezan a hacerse agrupaciones, esta vez ya no agrupaciones de ceros multiplicados, sino estas agrupaciones se hacen ahora de ceros pero divididos, empezando con el milímetro, el micro, que es una agrupación de el valor en metro dividido 1 millón, el micro, o puedo tomar ese valor en metro y dividirlo por 1000 millones, a eso lo llamamos el nano, o puedo tomar ese valor en metros y dividirlo por 1 millón de millones, que sería el pico, pento, y esto, bueno, aquí. Por aquí
tengo una tabla que me muestra un poco más acerca de esta información. Me dice que a partir de, bueno, decahéctores y centi son para valores múltiplos y divisibles por 10 y 100 respectivamente. Hablemos de los que nos interesan, porque las agrupaciones que nosotros vamos a trabajar en electrónica, cuando hablemos de conceptos un poco más avanzados, vamos a tener que hacer agrupaciones de ceros, o muy grandes o muy pequeños. ¿Listo? Y generalmente van a ser muy grandes cuando hablemos de conceptos de frecuencia. Entonces tenemos el kilo, el mega, el giga, el tera, el peta, hexa, zeta y iota. Esto que ven ustedes aquí en donde dice potencias de 10 es ese 1 del final en deca, por ejemplo, ese 1 del final en deca es realmente un valor elevado, ¿no? El 2 al final en hecto, si miren que en potencias dice 102, realmente debería decir 10 a la 2, ¿de acuerdo? En kilo realmente debería ser 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9. Miren que en iota nos encontramos con que tomamos 10 y lo elevamos a la 24. Muchachos, en este momento que estamos viviendo una situación crítica, es cuando podemos entender un poco más acerca del crecimiento exponencial. Lo que tenemos aquí es un crecimiento en potencias de 10. Este es un crecimiento muy grande. Precisamente el crecimiento exponencial es un crecimiento grande. Miren, si se dan cuenta que si una persona tiene coronavirus, esa persona puede infectar, alguna vez escuché que a 3, otras veces que a 7, entonces esa persona puede infectar, digamos que a 3. Si esa persona infecta a 3, esas 3 pueden infectar cada uno a 3 personas y así sucesivamente. Entonces resulta ser un crecimiento exponencial. ¿Dónde podemos ver ese crecimiento exponencial más claramente? No sé si alguien ha escuchado la historia del ajedrez. Otra vez el ajedrez, van a decir, pero el ajedrez tiene su historia acá. ¿Alguien ha escuchado hablar del ajedrez? De la historia, perdón, de la historia del ajedrez, de cómo nació el ajedrez. ¿Se durmieron? Dios mío, se No, profe, aquí durmieron. estamos, aquí estamos, aquí. Ah, bueno, pues, aquí estoy yo. Se durmieron todos. Por Dios. Aquí también estoy, profe, no me he dormido. Yo también no me he dormido. Ah, bueno. Se durmieron los El otros tinto 8. no me ha dejado. Ah, no, mentiras, no. No me hable más de tinto que estoy que me tomo uno. Break para ir a tomar tinto. Break para ir a tomar tinto, ¿qué hora es? Momento de ¿Sí? Break para ir a tomar tinto. Pues el profe es el que da la clase, si quiere hágale dele. Lo que hijo de madre. Y de una Bueno, listo, tinto. un break. Vamos, 5 minutos, voy a hacerme un tinto y ya continuamos, ¿listo? Bueno, pues. Regálenme un segundo, voy a pausar la grabación, ¿de acuerdo?